Veamos ahora algunas ideas más de cómo se hace esa parte tan importante que es la simplificación del dominio geométrico. Eh, la parte central, una de las partes centrales del modelado en COMSOL es definir la geometría, ¿no? Ya hemos dicho muchísimas veces que puede ser 3D, 2D, 1D, pero aún así, pues además de escoger la dimensionalidad, pues hay que decidir qué simplificaciones se van a hacer desde el punto de vista geométrico, siempre recordando no impedir cumplir con el objetivo que tenemos para ese modelo, ¿no? Recuerden que el paso uno es establecer el objetivo del modelo, el propósito del modelo. El paso 2 es definir la geometría y en ese paso 2 es donde entra esta parte de la posibilidad de simplificar el dominio geométrico y con eso el costo computacional de resolver el modelo en su momento. Entonces parto ahora del ejemplo que vimos en el video pasado. Eh, Recordemos que se modeló la difusión, por lo menos desde el punto de vista conceptual, ¿no? Se formuló el modelo de la difusión de peróxido de hidrógeno a partir de una tira blanqueadora, pues, hacia primero el esmalte del diente y después hacia la dentina del diente. Tenemos aquí las dimensiones, ya habíamos platicado sobre las condiciones de frontera de este modelo. Aquí era flujo cero, aquí era en las fronteras internas era continuidad en esas fronteras y en valores iniciales había una concentración de peróxido de hidrógeno en la tira, en el gel, y una concentración cero en los demás subdominios geométricos. Ahora que recuerdo, esa terminología la pueden encontrar de vez en cuando se trata de COMSOL. El dominio geométrico pues es todo, pero hay subdominios, ¿no? Subdominio pues puede ser el subdominio de gel, subdominio de el esmalte, el subdominio de la dentina, pero bueno, todo conforma el dominio geométrico. Entonces vamos ahora a ver otros ejemplos. Partiendo de la misma idea, traten de imaginarse por qué los autores de estos modelos decidieron hacer esas simplificaciones. Y bueno, también piensen ustedes si es válida desde su punto de vista, si no es válida, si se pierde mucha información, qué hubieran hecho ustedes en su lugar. Todo eso es muy importante para aprender esto del modelado computacional. Entonces imagínense en este ejemplo número 2 el flujo de sangre en un vaso. Aquí tenemos una arteria, la pared arterial, el flujo, la sangre pasa pues de aquí a acá, puede ser debido a un gradiente de presión generado por el latido cardíaco, pero bueno, pasa la sangre que es un fluido, es un líquido pues, de este lado de la arteria a este lado de la arteria. Entonces, dependiendo del objetivo del modelo, nosotros podemos decidir si necesitamos explícitamente un subdominio que sea la pared arterial y otro subdominio que sea el interior de la arteria, pues por donde pasa la sangre, o bien si solo necesitamos el interior de la arteria, o si necesitamos las dos cosas, ¿no? Y aquí están representados esos tres casos. Posible simplificación número 1, solo necesitamos la pared, es decir, no nos importa tanto o no nos importa nada, de hecho, cómo pasa la sangre por ahí, sino solo algo que pasa en la pared, ¿no? Bien puede ser que nos interese cómo pasa algo de la sangre a través de la pared, pero para eso tal vez no necesitamos modelar el flujo, simplemente como condición de frontera, aquí en la pared, pues ponemos que algo está entrando desde donde estaría la sangre, ¿no? Espero ser capaz de explicar la idea bien, pero no necesitamos el flujo aquí que pase la sangre si lo único que queremos es ver cómo atraviesa algo esa pared, cosa que podemos hacer utilizando las condiciones de frontera, ¿no? La segunda simplificación, si es que solo nos interesa la parte de la sangre, es decir, las paredes pues no tienen ninguna participación relevante en nuestro modelo, pues podemos simular solamente un compartimento que es
o un subdominio que representa la sangre, ¿no? Y aquí pues sí podemos meter los gradientes de presión que hacen que la sangre pase por ahí, por ejemplo, la densidad del fluido, etcétera, ¿no? Eh, Igual, de la misma manera que en el caso anterior, si algo pasa de la pared a la sangre, en este caso, donde no hemos puesto explícitamente la pared, pues como condición de frontera en el fluido, ponemos algo que represente eso que está atravesando, ¿no? Y para eso no necesitamos definir aquí explícitamente la pared, ¿no? Si no, o sea, si podemos utilizar la condición de frontera, perdón, para representar eso, pues no es necesario un subdominio de la pared. Pero pues qué tal que en nuestro modelo sí necesitamos las dos cosas, ¿no? Necesitamos el flujo y necesitamos la pared. La pared es esta parte de aquí arriba, la sangre es este subdominio más pequeño aquí abajo. A lo mejor aquí sí eh, necesitamos conocer qué pasa tanto en la pared como en el fluido, o bien cómo pasa algo desde la sangre a través de la pared y, en fin, o bien cómo la presión que hay aquí en la parte de la sangre deforma la pared. Entonces aquí sí tendríamos que tener explícitamente los dos subdominios geométricos, ¿no? Entonces tengan presente eso. A veces las condiciones de frontera nos permiten simular cosas externas al dominio sin la necesidad de poner un dominio geométrico adicional, ¿no? Entonces, aquí hay a este mismo problema pues diferentes simplificaciones que van de acuerdo al propósito y al objetivo del modelo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más. Aquí tenemos la quemadura en la piel. Se está simulando que algo muy caliente se pone aquí en la piel y queremos ver cómo cambia la temperatura en este pedacito de tejido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, 3D explícitamente pues es eso, ¿no? Poner aquí este disco que representa como pues esa superficie caliente que hace contacto con la piel. Entonces esta sería nuestra representación en 3D. En 2D tal vez podríamos hacer algo así, ¿no? Eh, Esta sería la piel y este sería el disco. Entonces, si es un problema altamente simétrico, pues podríamos tal vez solamente simular como una rebanada, pues. Imagínense que cortamos aquí y nos da esta rebanada, ¿no? Pasamos de 3D a 2D. Entonces, puede ser que esta sea una buena simplificación de este problema. Pero bueno, también podemos hacer 1D, ¿no? 1D, eh, imagínense que solo nos interesa a lo mejor en esta línea. Entonces, la representación en 1D de esto, pues sería de aquí a aquí el disco, ¿no? Y de aquí para acá la piel. Obviamente, pues lo que obtendríamos serían cosas diferentes. Eh, Aquí obtendríamos la distribución de la temperatura tanto en esta dirección como en la profundidad, por ejemplo. Aquí pues solo lo obtendríamos cómo cambia la temperatura en este plano. Y en el caso 1D solamente podríamos saber cómo cambia la temperatura en esta dirección, ¿no? O sea, del disco, cómo, cómo cambia la temperatura en esta línea. Pero bueno, las tres podrían ser una buena aproximación dependiendo de los propósitos del modelo. Obviamente vamos despreciando información conforme vamos simplificando, pero pues ahí es a criterio del que está haciendo el modelo
si es suficiente con una representación 1D, 2D o 3D. Y bueno, aquí pues las ecuaciones que se resolverían serían las ecuaciones de calor. En el caso anterior podrían ser las ecuaciones de fluido, en el caso del flujo de la sangre, de fluido, o bien de difusión, o bien las dos combinadas. Imagínense que estamos simulando cómo pasa la sangre, el líquido, pero al mismo tiempo cómo difunde algo hacia afuera, hacia la pared del vaso, ¿no? Entonces ahí tendríamos difusión más flujo de fluido. Y aquí pues tendríamos ecuación de calor, cómo cambia la temperatura en nuestros dominios geométricos, independientemente de si es 1D, 2D o 3D. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es un lente de contacto. Cómo pasa el oxígeno a través del lente de contacto hacia la córnea. Entonces aquí fíjense que está la parte de interés, ¿no?, de este modelo. Están las tres capas: el aire, el exterior pues, el lente de contacto, que es este, y la córnea, que es esta. Entonces, pues en 3D podríamos simular la esfera completa. 3D podría ser la esfera completa con todos los detalles, etcétera. 2D podría ser esto que están viendo ustedes aquí, simplemente tres rectángulos en donde cada uno representa pues un medio diferente con sus respectivas interfaces. Aquí, si es difusión, pues aquí tendríamos un coeficiente de difusión del oxígeno en el aire, un coeficiente de difusión del oxígeno en el lente y un coeficiente de difusión del oxígeno en la córnea, ¿no? Y podríamos ver pues con nuestro modelo cómo cambia la concentración de oxígeno en los diferentes materiales, dependiendo pues por ejemplo de las propiedades del lente, etcétera, ¿no? Otra aproximación pues sería 1D. 1D sería lo mismo que vimos hace un momento con la temperatura. Sería una línea. Esta parte sería el aire. Esta parte sería el lente. Y esta parte sería la córnea. Lo mismo aquí en este segmento pues sería la difusión, el coeficiente de difusión del oxígeno en el aire. Aquí el coeficiente de difusión del oxígeno en el lente y aquí el coeficiente de difusión del oxígeno en la córnea. Eso no cambia, pues. Lo que cambia es la dimensionalidad del problema. Los diferentes subdominios siguen presentes, ya sea en 3D, 2D o 1D. Por último, algo tan simple como una toalla caliente sobre la piel, algo que había mencionado anteriormente. Algo tan simple como esto, una terapia, cuando uno tiene alguna dolencia muscular, pues a veces es conveniente poner una toalla caliente tal vez sobre la parte muscular, sobre el músculo. Y vean qué representación tan simple, ¿no? Esto es 2D. La toalla a lo mejor tiene cierta temperatura de la toalla, temperatura del músculo, de la piel, lo que sea. Bien podríamos aquí meter otra capa que fuera toalla, piel, músculo, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que hay que pensar, ¿no? ¿Vale la pena meter la piel? ¿No vale la pena meter la piel? Aquí pues está en 2D. Fíjense que si simulamos la temperatura, pues esto podría estar, no sé, a 50 grados y esto a de la piel, perdón, a 37 grados. Bueno, de todo el tejido. 37 grados, entonces aquí se empezaría a calentar esta parte. Pero bien, lo mismo podemos hacer en una dimensión. Otra vez, este segmento representa la toalla, este segmento representa el músculo, por ejemplo. Si quisiéramos, podríamos meter aquí más subdominios. Y bueno, aquí tendríamos que definir además
pues las propiedades térmicas de estos tejidos, ¿no? Las propiedades térmicas de la toalla, de la piel, del músculo, si juntamos la piel y el músculo en uno solo, en fin. La idea de estos últimos dos videos es que empiecen a pensar en los problemas biomédicos que sean de su interés, cómo simplificarlos de esta manera. Tal vez más adelante podamos generar modelos más complejos con geometrías más realistas, pero por lo pronto llevarlos al nivel más básico en cuanto a la geometría para ir entendiendo condiciones de frontera, condiciones iniciales y pasar eventualmente a la implementación de estos modelos o alguno que ustedes piensen o formulen por su parte en COMSOL Multiphysics.